Derecho 1. Módulo 2. Pista 6. División de poderes. La división de poderes parte de la doctrina de Montesquieu. En el Estado debe haber 3 poderes, independientes e iguales entre sí, que se equilibran recíprocamente. Montesquieu, 1832. En nuestro ordenamiento jurídico supremo, en el título 3, capítulo 1, artículo 49, se establece la división de los poderes, es decir, se encuentran separados, cada uno independiente en cuanto al desahogo de los asuntos, correspondiendo a cada uno realizar sus funciones propias de acuerdo a su competencia, revestidos de autonomía. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse 2 o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Artículo reformado, Diario Oficial de la Federación, 12 de agosto de 1938, 28 de marzo de 1951. Eduardo García Maínez menciona en su libro Introducción al estudio del derecho que cada uno de los poderes corresponde a una función propia. La legislativa al Congreso, la jurisdiccional a los jueces y tribunales, la administrativa al Poder Ejecutivo. Cabe mencionar, independientemente de que exista esta división de poderes, estos no trabajan aisladamente, sino que mantienen la relación unos con otros para el mejor funcionamiento del Estado. Asimismo, en el artículo 41 de la Carta Magna, señala que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en sus respectivas competencias, por lo que cada uno atenderá a los asuntos de acuerdo a su competencia en beneficio de la sociedad. Poder Ejecutivo, en el capítulo 3, a partir del artículo 80 al 93 de nuestra Ley Suprema, se establece quién es el sujeto y las funciones que realizará el Poder Ejecutivo. El artículo 80 a la letra dice: se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, es el encargado de gestionar al Estado los recursos necesarios para el buen funcionamiento de su gobierno. De igual manera, tiene la representación internacional del país, disponiendo de funcionarios que representan cada una de las áreas que integran su administración y el ejercicio correcto de las funciones que están a su cargo. Asimismo, bajo el mando del Poder Ejecutivo se encuentra la Fuerza Armada, Aérea y Naval. Poder Legislativo. En el Poder Legislativo es el encargado de generar, recrear, discutir y aprobar las leyes que regirán la vida política, económica y social de un país. Asimismo, realiza el proceso de juicio político cuando un funcionario de la administración pública incurra en actos impropios de su función. En el capítulo 2, artículo 50, sección 1, se establece el poder legislativo que a la letra dice: el poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. Artículo original, Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917. Cámara de Diputados, conocida como Cámara Baja, representa a los ciudadanos, y la Cámara de Senadores, llamada Cámara Alta, integrada por representantes de cada entidad federativa. Para García Maínez, la división de los poderes da origen a la distinción entre funciones formales y funciones materiales, donde la función material legislativa consiste en la formulación de normas jurídicas generales. En la Carta Magna, a partir de los numerales 50 al 79,
Se establecen quiénes son los sujetos encargados de estas funciones, las facultades exclusivas de ambas cámaras y todo lo relativo a las leyes en la esfera de su competencia. División de los poderes en México por niveles de gobierno. Nivel federal. Poder Ejecutivo. Presidencia de la República, Procuraduría General de la República, Secretarías de Estado. Poder Legislativo. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senado de la República. Poder Judicial. Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunales colegiados de circuito. Tribunales unitarios de circuito. Juzgado de distrito. Nivel estatal. Poder Ejecutivo, gobernadores. Poder Legislativo, Legislatura del Estado de Veracruz o Congreso del Estado de Veracruz. Poder Judicial, jueces y tribunales locales. Nivel Ciudad de México. Poder Ejecutivo, jefe de gobierno. Poder Legislativo, Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Nivel municipal. Poder Ejecutivo, alcaldías. Poder Judicial, juzgados cívicos y de paz. Nivel federal abarca toda la extensión del territorio nacional. Nivel estatal sigue la división político-territorial de las entidades federativas. Nivel municipal. Se aplica en el núcleo de la organización político-administrativa de las entidades. En el estado de Veracruz, el Poder Legislativo es el órgano encargado de hacer y reformar las leyes. Se deposita en una asamblea llamada Congreso del Estado, integrado por representantes electos por los principios de mayoría relativa, plurinominal y de representación proporcional. Este Congreso es unicameral, integrado solamente por una Cámara de Diputados. Actualmente está integrado por 50 diputados y se renueva cada 3 años, conforme a Ley número 72, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, y el Código Electoral de Veracruz, siendo algunas de sus atribuciones: legislar en las materias que no sean de competencia de la Federación, ejercer ante el Congreso de la Unión el derecho de iniciativa de leyes y decretos federales, aprobar el presupuesto de gastos del Estado, decretar las contribuciones para las erogaciones que tenga el Estado y sus municipios. El artículo 3º, párrafo 4 y 5 de la Ley número 72, Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, señala: el ejercicio de las funciones de los diputados durante el periodo para el que fueron electos constituye una legislatura. El año legislativo se computará del 5 de noviembre al 4 de noviembre del año siguiente. Poder Judicial. El Poder Judicial es el órgano encargado de vigilar que las leyes se apliquen correctamente sin perjudicar los derechos de las personas a través de una Suprema Corte de Justicia, un tribunal electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, así como los juzgados de distrito. A través de este poder, el Estado protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir las obligaciones y responsabilidades de las autoridades en los asuntos de su competencia. Entre otras de sus funciones se encuentran: tutelar la supremacía de la Constitución, es decir, que no se violenten los derechos y obligaciones que la ley confiere a los ciudadanos; controlar al Poder Ejecutivo y Legislativo para evitar el abuso del poder frente al ciudadano; hacer la ley mediante el uso de la jurisprudencia.
El Poder Judicial, para el ejercicio de sus funciones, está integrado por funcionarios, ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de los tribunales de circuito, colegiados y unitarios y los jueces de distrito encargados de resolver las controversias que se susciten cuando una ley o acto viole garantías individuales y son los responsables de interpretar las leyes. La Judicatura Federal forma parte de este poder, cuyas funciones son de carácter administrativo, es decir, tienen bajo su responsabilidad al Instituto de la Judicatura Federal, encargada de la formación de los magistrados, jueces, secretarios y actuarios en la carrera judicial. Como sabes, cada entidad federativa, Estado, mantiene su propia división de poderes. El Poder Judicial en el Estado de Veracruz se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos principios rectores son la excelencia, profesionalismo, honestidad, imparcialidad, legalidad y objetividad en la impartición de justicia, y estará integrado por los órganos siguientes. A. Jurisdiccionales. Primero, Tribunal Superior de Justicia. Segundo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Tercero, los juzgados de primera instancia. Inciso A, de materia mixta. Inciso B, especializados en materia familiar. Inciso C, civiles. Inciso D, de procesos y procedimientos penales orales, quienes se regirán por 1. Jueces de control. 2. Tribunales de enjuiciamiento que se componen por un juez. 3. Jueces ejecutores de sentencia. 4. Especializados para adolescentes que se compondrán por: inciso A, el juez de garantías. Inciso B, el juez de juicio. Inciso C, el juez de ejecución de medidas sancionadoras. 4. Los demás especializados cuya competencia determine el Consejo de la Judicatura, en atención a las necesidades del servicio y a la disponibilidad presupuestal. Y, quinto, los juzgados municipales. B. Administrativos. Primero, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia se auxiliará de: inciso A, la coordinación de comunicación social. Inciso B, la unidad de transparencia y acceso a la información. Inciso C, la unidad de género. Inciso D, la dirección de compilación y sistematización de criterios. Segundo, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial se apoyará de: inciso A, la Visitaduría Judicial. Inciso B, la Escuela Judicial, el Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado. Inciso C, la Dirección General de Administración. Inciso D, la Dirección de Control y Estadística. Inciso E, la Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal de Peritos. Inciso F, el Comité Técnico y de Administración del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia. Inciso G, la Contraloría del Poder Judicial. Inciso H, la Dirección de Asuntos Jurídicos. Los apartados A y B contarán con un organismo descentralizado denominado Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz. Ley número 615, orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, el día jueves 8 de febrero del año 2018. Última actualización, 4 de febrero de 2020. Aplica lo aprendido. Primero, realiza un análisis de las funciones que le competen a cada uno de los poderes en los que se divide el Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Posteriormente, escribe en tu cuaderno las atribuciones y funciones que le corresponden a cada uno de ellos. Segundo, investiga qué poder o poderes
puedes encontrar en tu comunidad señalando sus funciones y cuál es la empatía o la forma de trabajo que tienen en común. Tercero, de igual manera, investiga las medidas que el Estado mexicano ha aplicado para el logro del respeto de la interculturalidad y equidad de género. Escríbelas en tu cuaderno. Cuarto, pregunta a una autoridad de tu comunidad si existen situaciones o se han presentado problemas con la interculturalidad y equidad de género, mencionando las medidas que se han adoptado para el respeto y tolerancia de las personas. Quinto, responde lo que se te solicita. 1. Describe cada uno de los elementos que integran al Estado. 2. Menciona en qué consiste la división de poderes para un Estado, contemplando algunas de las funciones que realizan. 3. Señala qué debe garantizar el Estado en una Constitución. 4. Describe a qué se refiere el título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sexto, responde a los siguientes cuestionamientos de acuerdo a lo aprendido durante el desarrollo del bloque. 1. ¿Qué es el Estado? 2. ¿Por qué es importante para un Estado tener una Constitución? 3. ¿Qué consagra la ley fundamental de nuestro país o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? 4. ¿Qué son los derechos humanos? 5. ¿Qué derechos se consagran en los artículos 1, 4, 14 y 16 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? 6. ¿Qué entiendes por interculturalidad? 7. ¿Por qué es importante el respeto por los derechos humanos en el sistema de gobierno actual y en el contexto en el que te encuentras? 8. ¿Qué medida ha adoptado el Estado de Veracruz en el respeto por la equidad de género? Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.